periodismo investigativo. El 6 de agosto de 2018, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. 6 de agosto, día de la Fundación de Santa Fe de Bogotá, y vísperas del Día de la Independencia, del Día del Ejército. ¿Tendrá nuestro ejército motivos para celebrar mañana? ¿Tendrá el orgullo que siempre ha tenido de ser un ejército constitucionalista, un ejército disciplinado, serio, limpio, pulcro? ¿Lo será? A propósito, ¿es cierto o no es cierto que conservan la cúpula? Si conservan la cúpula, es un pésimo mensaje para el país. Lo decimos con toda franqueza. Nos referimos a la payasada de Santos en la Casa de Nariño y en el despacho de los presidentes. No hay derecho. No hay derecho a que se burle de esa manera del dolor de los colombianos. Por eso escribimos nuestra columna que está circulando por todas partes. Ríe, payaso, ríe. Hay una parte final que no escribimos en el titular. Ríe que tu alma lloras. ¿De qué te ríes, payaso? Los secuestros del ELN. Pura paz. Ya nos olvidamos de los 2 soldados, el policía, los 2 civiles, secuestrados por el ELN. Los secuestros del ELN. ¿Qué pasó con esa gente? Pero están hablando con ellos en La Habana. ¿O qué seguirá? ¿Qué se sigue con esos bandidos del ELN especialistas en tomar del pelo, en términos garciamarquianos, en mamar gallo? Son unos adictos a las conversaciones mientras cometen todos los delitos imaginables para hacérselos perdonar, por supuesto. ¿En qué queda la libertad de prensa? Cepeda y los abogados de las FARC ensayan la ley Mordaza. El esfuerzo del señor Cepeda y las denuncias penales del señor Cepeda, no sabemos por cuáles razones, son para amordazar la prensa, para ponerla de rodillas, y eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. No hemos dicho nada que no esté respaldado por hechos y por pruebas en firme. Nada. El señor Cepeda, en asocio de sus abogados, que coincidencialmente son abogados de las FARC, quiere imponernos la ley Mordaza. 1000 desplazados más en Nariño, en las localidades de Roberto Payán y Olaya Herrera. Enfrentamientos por la coca. Hasta el último día del gobierno de Santos, esta tragedia, uno de los chicharrones que le deja al gobierno de Iván Duque. Los desplazados. Si se les va a dar a los desplazados la indemnización monetaria de la que habla la Corte Constitucional, eso no vale sino 40 billones de pesos. Algo así como 5 reformas tributarias de a 8 billones cada una. Eso es la ruina del país. El crecimiento del turismo en Colombia era uno de los motivos de orgullo de Santos, ya cuando dio estas últimas deplorables declaraciones en que unos periodistas sirvieron no de periodistas sino de amanuenses. Qué dolor, qué tristeza ver periodistas distinguidos de rodillas ante este hombre para agradecerle la pauta publicitaria que le dio a sus canales. Eso es lamentable, sencillamente lamentable. Pues bien, se cayó el tema del crecimiento del turismo. Habló de las famosas 4 calzadas. Vamos a ver cuáles son para contarles a ustedes. El país tiene derecho a saber. Eso en números de kilómetros, eso no funciona. Por eso vamos a trasladar a cifras, a realidades concretas,
todos estos datos. Por ejemplo, el dato del endeudamiento. La gente no entiende lo del PIB y no entiende cuántos puntos del PIB subió el endeudamiento. Vamos a traducir esto en miles de millones de dólares para que la gente sepa cuánto quedamos debiendo después del gobierno de este payaso. Cuánto quedamos debiendo afuera y cuánto debemos internamente en los famosos TES. Y también haremos cuenta de las famosas dobles calzadas, a ver dónde están, y esperamos que esta vez nos contesten, porque a la hora de la verdad no les respondían los derechos de petición. Estalló un carro bomba en Arauca, cerca a un cuartel del ejército, otra demostración de la paz. Fueron asesinados 2 comunicadores en el Valle del Cauca y en el departamento del Cauca, Valentín Rúa y Jairo Calderón. La paz de Santos, señores. ¿Cómo a través de un conductor se descubre y prueba la cadena de sobornos y extorsiones de la Kirchner? Este conductor tuvo paciencia y cada vez que lo mandaban a hacer un envío de estos de dinero en bolsas que terminaban en Los Olivos, en la casa de campo de los presidentes, anotaba de dónde había salido, con cuánto dinero y qué ruta había seguido para llegar hasta la casa de los presidentes y a quién le había hecho el encargo. Esa libreta está en poder de los jueces argentinos. En Caracas, el mayor oso en la historia militar del mundo. Siempre hemos visto desfiles militares impresionantes, los que hacen los rusos, los que hacen en Norcorea, los que hacen aquí y allá, y entonces Maduro quería hacer un despliegue militar parecido y todas sus tropas alineadas. Estalló un dron por allá en los infiernos y salieron corriendo todos como unas gallinas en un gallinero. ¡Qué espectáculo tan bochornoso! Dieron los héroes maduristas en la impresionante parada militar que estaba recibiendo las declaraciones de Maduro. ¡Qué cosa tan grotesca, tan lamentable! ¿Quién hizo ese atentado? ¿Para qué le va a servir a Maduro? Y bueno, ante el mundo queda listo. Nunca habíamos visto soldados en una parada militar corriendo de huida como si fueran gallinas en un gallinero. ¡Qué horror! La Fiscalía descubrió una fábrica de chuzadas, dirigida en parte a chuzar a la propia Fiscalía. Hay 4 detenidos. El general Guatibonza pide ser escuchado por la Fiscalía para explicar cómo él no tiene nada que ver con la empresa que dicen que es de su propiedad y que sirvió para esta fábrica de chuzadas. Vamos a México, porque las noticias en México son tantas y tan malas que pasan desapercibidas. En Ciudad Juárez mataron un capo mafioso. La respuesta fue una serie de asesinatos, más de 30 asesinados en Ciudad Juárez, 11 de ellos ahorcados. Esa es la mafia socia de la mafia colombiana, para que no lo perdamos de vista. Falleció uno de los ejecutivos antioqueños más importantes, Carlos Enrique Piedrahíta, presidente que fue de Nutresa, del Banco Industrial Colombiano, de la compañía de seguros, pasó por todas las empresas del sindicato antioqueño, Carlos Enrique Piedrahíta. Dios lo tenga en su santa gloria. Rescatado en Ecuador el niño Juan Sebastián. Estas noticias son muy buenas y le llenan a uno el corazón de satisfacciones. Este niñito nos tenía con el alma transida. Este niñito y su mamá fueron rescatados en el Ecuador. Honor a la policía colombiana y a la policía ecuatoriana que, puestos de acuerdo, lograron devolverle este niño a los brazos de su madre, el niño Juan Sebastián. La masacre del Tarra.
Ya son 10 los muertos por la masacre de El Tarra. Dicen, porque al principio era uno de esas personas que era desmovilizado de las FARC, después 2, después 7. Parece que eran todos desmovilizados de las FARC. ¿Sí estarían desmovilizados? ¿Las FARC en el Catatumbo se desmovilizaron o se cambiaron de brazalete? ¿Cómo es esa historia? Fue preso Nicolás II del Clan del Golfo. Por lo menos eso es lo que dicen. Cada vez que hay un preso, ese preso es definitivo en las estructuras criminales que se están persiguiendo. Los incendios en California siguen sin control. Ya llegaron al Parque Natural Yosemite, una de las joyas de la corona de ese país. Esperamos que sea controlado pronto, pero las noticias que tenemos que darles a esta hora de la mañana no son buenas. Hay diálogos de la autoridad palestina con Israel, o de Israel con la autoridad palestina, para tratar de devolverle la paz a esas regiones, con la condición, dicen los palestinos, de que Israel disminuya la intensidad de los bloqueos en los que está sometido a la franja, especialmente la franja de Gaza. Nicaragua sigue ardiendo. Ahora Ortega la emprendió contra los médicos que en cumplimiento de su juramento atendieron a los heridos causados por los paramilitares y por los salvajes al servicio de Ortega. Entonces, la furia de Ortega ahora es contra los médicos, de manera que para él los médicos son unos opositores porque han debido dejar morir a las víctimas. Vaya, 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 y el mundo no dice una sola palabra. Santi Potros, un asesino de ETA, fue puesto en libertad, cumplió 30 años de prisión, y a pesar de que su condena era a miles de años de cárcel, la ley española no permite que nadie pague más de 30 años de cárcel. Santi Potros, temible asesino de la ETA, a quien se le imputan más de 40 asesinatos, ha quedado libre. Y el presidente Trump admite en Twitter que su hijo sí se reunió con rusos para buscar información perjudicial contra la candidata Hillary Clinton. Trump y su Twitter. Qué peligro para el mundo y qué peligro para él mismo. Y hablaremos también de la fundación de la ciudad de Bogotá, un día como hoy, 6 de agosto de 1538, víspera de la batalla de Boyacá, en la que logramos nuestra independencia, y víspera de mañana 7 de agosto, en que terminará el gobierno más inepto, más corrupto, más dañino que Colombia ha tenido en la historia del país. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Saludemos la mañana, William Calderón. Sí, señor, nos vamos para el espectáculo de las noticias. Hoy es lunes 6 de agosto del año 18. Faltan 32 horas para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el propio doctor Fernando Londoño Hoyos, como se los vamos a contar aquí en este momento. En su ya viralizada columna, para las dos orillas, el ex superministro Fernando Londoño Hoyos remata su esperado análisis, su espléndido análisis de opinión a los colombianos, con una sentencia que lo resume todo. Tienes mucho de qué reír, payaso. Te vas con tu inmensa fortuna en los bolsillos y llevando a cuestas nuestro desprecio infinito. Dios tenga compasión de tu alma condenada. Y se pregunta, caído el telón de esta larga comedia trágica, ¿de qué te ríes, Juan Manuel Santos, con tu bufón grotesco? Cada reyezuelo ha tenido el bufón que merece. ¿Del mar de coca en que convertiste a Colombia? ¿De los centenares de miles de desplazados
que abandonaron cuanto tenían de tus socios de La Habana, del país secuestrado y extorsionado que nos queda, de las niñas violadas y obligadas a abortar, muertas en vida por obra de tus correligionarios de lo que llamas la paz, de los centenares de líderes sociales asesinados cuando proponen erradicar la maldita coca que dejaste sembrar en todas partes, de la patria que fue nuestra y que hoy es de los narcotraficantes, del Catatumbo, de Tumaco y vecindades del Pacífico caucano y nariñense, del Caquetá, de Arauca, Bolívar, del nordeste antioqueño, de Urabá, perdidos para el ejercicio de la más elemental soberanía. Doctor Londoño, compañeros, ¿cómo es esto? Es que esto... Sigan. Pues la columna William, que ha tenido gran resonancia en todos los sectores del país, en los sectores de opinión política, y que desde anoche es tendencia con el hashtag Fernando Londoño Hoyos. Pues, tendencia universal. Bueno, porque nos deja también un endeudamiento pavoroso. ¿Eso? En que los colombianos como que no piensan y resulta que lo van a tener que pagar. Un endeudamiento que duplicó el endeudamiento que habían contraído todos los presidentes de la República desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe. Y medido en dólares. Esto no son pesos y no son cuentas que sean controvertibles. En 8 años tomó tanta deuda como la que habían tomado todos los presidentes de Colombia. Y en la deuda interna, esto lo vamos a precisar con cifras la que en su momento. La que cuadruplicó en el gobierno. Cuadruplicó la deuda. Claro. Y le deja, como lo llama jocosamente el presidente Duque, que tiene muy buen sentido del humor, le dejó ese chicharrón para que lo maneje. ¿Y qué tal las vigencias futuras? Nos dejó un país hipotecado, sin hacer nada distinto de permitir la más atroz corrupción que jamás ha habido. Y entonces, de todo lo que habla... La bonanza petrolera, por ejemplo. La bonanza petrolera se la robaron íntegra, sí, claro. íntegra. De eso no quedó nada de la bonanza petrolera. ¿Y qué tal la tributación? Nos deja una tributación que es inmanejable, William. Le quiero contar. Esto lo discutiremos más largo al oído. Sí, no señor. Nos deje olvidar De ninguna que manera. la gente que empieza a declarar renta se ha encontrado con la sorpresa de que eso es inmanejable. Inmanejable. El problema tributario que Santos creó es insoportable. Y por eso usted va por las calles de Bogotá y encuentra en todos los edificios por lo menos un letrero angustiado de se vende o se arrienda. ¿Cómo le parece? Y eso es seguido y seguido y seguido. La gente no tiene con qué pagar los impuestos. No tiene cómo pagarlos. Eso es un galimatías absolutamente indescifrable. Pero la conclusión final es que nos dejó a todos en la ruina. En la ruina. Y el desempleo, la mitad de los empleos que él dice que son empleos, son lo que llaman empleos informales. Empleos por cuenta propia y empleos sin remuneración. De esa manera se burla Perfetti de nosotros, por orden de Santos. Qué cosa, que Ave María, hay almas abyectas, ¿no? Y serviles. Pues bien, haciendo política con las estadísticas, la gente que está en el empleo informal, William, no sabe hoy si tendrá pan para mañana. Porque cada día es un azar, porque es la técnica de la supervivencia. Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Y las crisis, estábamos haciendo la cuenta de cuál debería ser el valor del dólar hoy para que los exportadores pudieran sobrevivir, para que, por ejemplo, los cafeteros pudieran tener una vida digna y los floricultores. El dólar debía estar hoy a más de 6.000 pesos. Está a 2.800 pesos. ¿Por qué tan barato? Por la cocaína, señor. Por la cocaína. ¿Qué tal la pregunta que usted hace del Campeonato Mundial de Consumo de Drogas? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Somos los campeones. Con su séquito de horrores. Ya
somos los grandes, no solamente los grandes productores, sino los grandes consumidores de cocaína y de basura. Por Dios. El problema que eso tiene para la educación, para la salud, para el orden público, nos deja, Santos, un país en poder de las ollas del microtráfico. De los enfermos sin socorro. Bueno, es que Porque no hay camas hospitalarias. No hay camas hospitalarias, y la deuda hoy, el presidente Uribe la sube, yo me acogí a la deuda de 10 billones de pesos que tienen los hospitales. El presidente Uribe, que está mejor informado siempre que yo, habla de 11 billones de pesos que deben los hospitales. ¿Con qué se va a pagar eso? Bueno, ya seguiremos hablando del tema. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Hoy, en cuanto a noticias internacionales, todo el mundo habla de las dudas y la vergüenza que causa el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Y es que el sábado en Caracas ocurrieron 2 explosiones cerca de la tarima en la que hablaba Nicolás Maduro en un acto de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Inmediatamente la programación de la cadena de radio y televisión que se emitía en ese momento en Venezuela se corta. Con la Guardia Nacional Bolivariana en formación, Maduro estaba terminando su discurso cuando se escuchó una fuerte explosión. Todos miran hacia el cielo y en la tarima no solo está Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, sino también la plana mayor del ejército. El hecho da pena porque los cuerpos de seguridad del Estado, que supuestamente están para defender y dar su vida por Maduro, salieron corriendo en cuanto escucharon la explosión. El ministro de Defensa de Venezuela, Néstor Reverol, calificó el hecho como un intento de magnicidio. En la noche salió Maduro y dijo que el culpable era Juan Manuel Santos. También aseguraron que los drones estaban cargados con varios kilos de C4, un potente explosivo. Reverol dijo además que los artefactos cayeron antes de explotar debido al inhibidor de frecuencia que había en la zona y que por eso quienes los manejaban perdieron el control de los aparatos. Hasta ahora no se sabe con precisión lo que ocurrió y lo más probable es que nunca tengamos seguridad de lo que realmente sucedió. Y es que con toda razón muchos señalan que si lo de los drones fue planeado por Maduro, lo que queda claro es que ni siquiera son buenos para planear un engaño, porque la imagen de los militares corriendo ante el ruido de una explosión deja en evidencia la vulnerabilidad del tirano. Entonces, muchas dudas sobre lo que ocurrió el fin de semana, pero sobre todo pena ajena por la reacción de los militares venezolanos. Qué dolor y qué vergüenza. La estampida de esos militares en una parada militar. No hubo una voz de mando que les dijera ¡quietos, firmes! Uno cuando es militar se hace matar de pie, firme. No, salieron corriendo como unas gallinas, sálvese quien pueda. No, esto es el espectáculo más grotesco y más lamentable que ha dado ninguna fuerza militar del mundo. Y eso es porque no tiene moral, porque no sabe qué es lo que está haciendo, porque no tiene voluntad de lucha, porque no tiene nada de lo que inflama a un ejército en ardor patriótico para hacerse matar por su causa. Porque no respetan a Maduro, esos muchachos que habrán dicho, yo que voy a morir por Maduro. Al primer estallido salieron todos a perderse, pero como unas gallinas. Por Dios, qué vergüenza. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues desarticulada este fin de semana una red de chuzadas ilegales. La Fiscalía cuenta con material probatorio que demostraría que los integrantes de una organización criminal accedieron de manera ilegal a comunicaciones de políticos, de empresas, de integrantes de la fuerza pública, de funcionarios judiciales y de la Fiscalía General de la Nación, además de comunicaciones de particulares. Son 3 oficiales en retiro del ejército y una particular, los capturados, señalados presuntamente de obtener ilegalmente información reservada a través de interceptaciones y escuchas ilegales. Según el ente investigador, la red criminal utilizaba una fachada de 2 empresas en Cali, mientras que el centro de operaciones criminales estaba en Ipiales, y desde allí se habría copiado información de inteligencia sobre movimientos, la ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y de sus familiares, así como de otras personalidades, dice la Fiscalía, nacionales e internacionales. Pero ojo, según establecido la Fiscalía, el portafolio ilegal de esta red criminal era ofrecido a entidades del Estado, no solamente a particulares, también a entidades del Estado. Hacían su publicidad
Decían tener capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. Además de las capturas, se realizaron allanamientos en Bogotá, en Cali y en Ipiales. Uno de los allanamientos se realizó en una empresa de seguridad privada que, dice la Fiscalía, es del general en retiro de la policía Humberto Guatibonza. La Fiscalía pues busca elementos que permitan corroborar su presunta relación con la empresa de seguridad, pero el general niega ser el dueño de dicha empresa. Y entre tanto, doctor Londoño, es muy grave la información que nos llega a la hora de la verdad, de cómo se ha utilizado el bloque de búsqueda en Cali para interceptar de manera ilegal, con el apoyo tecnológico del MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Esta es una información que nos ha llegado de primera mano, a la que le damos total credibilidad, y pues más detalles no podemos dar en aras de proteger a nuestras fuentes. Es ese nuestro deber como periodistas. Desde esta cabina nos preguntamos también, ¿a nosotros también nos están chuzando? ¿Es normal que un sinfín de ruidos e interferencias sonoras se atraviesen en nuestras llamadas? Yo creo que no, solo basta recordarle a quienes lo estén haciendo que desde mañana habrá un nuevo gobierno y que si no tienen una orden judicial para hacerlo y para chuzar nuestros teléfonos, lo que hacen es ilegal, y por esas ilegalidades tendrán que responder más pronto que tarde. Y por las que ha cometido antes también. Lo que pasa es que no había gobierno y lamentablemente tampoco hay fiscalía para perseguir a estos bandidos. Pero yo me pregunto, para hacer eso se necesita no solamente conocimientos, que parece que eran los que tenía la dama que formaba parte del grupo, sino también equipamiento, medios, hardware, pues, suficiente para hacer estos allanamientos, estas interceptaciones desde Ipiales y por Cali y por Bogotá. Esos equipamientos, ¿dónde estaban? ¿Quién los tenía? ¿De dónde los sacaron? No han dicho una palabra sobre eso, ¿usted ha oído? No, nada, aún nada. Bueno, entonces que nos digan de dónde salieron los equipos suficientes para poder hacer esas interceptaciones, porque entendemos que eso no lo puede hacer cualquier perico de los palotes con un simple computador. No. Se necesitan equipos sofisticados que permitan inclusive interceptar las comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación. Pues tan sofisticados deben ser, doctor Londoño, que la información que nos llega, por ejemplo, de lo del bloque de búsqueda de Cali, interceptando comunicaciones del expresidente y senador Uribe, sería con apoyo tecnológico del MI6, del Servicio de Inteligencia Británico. ¿Qué tal esto? ¿Y quién está en el gobierno cerca del MI6? ¿Será el general Naranjo, por ventura? ¿No? Uno se pregunta, como él es especialista en estas materias. Es una de sus muchas por sabido se callan especialidades, que el general Naranjo, vicepresidente de la República, hasta mañana. Ay, Dios mío. Ay, sí, verdad, también, ahí se levantan 32 horas también. Salir de Santos y de Naranjo de una vez. No, esto no puede ser. No nos cabe tanta felicidad en el pecho. Bueno, de manera que en eso estamos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Revuelo en varios sectores de la base del Partido Centro Democrático este fin de semana por cuenta de un reportaje que entregó la vicepresidente Marta Lucía Ramírez al diario El Espectador, donde destacó fundamentalmente el logro de un gabinete con experiencia, juventud compuesto por 50% mujeres y 50% hombres, y que no estuviera representando las maquinarias políticas tradicionales. La vicepresidente, que no es del Partido Centro Democrático, sino del Partido Conservador, dijo que el presidente Duque quiere fortalecer más y centralizar lo que tiene que ver con la ejecución de la implementación de los acuerdos con las FARC, por lo que la implementación tiene que hacerse de una manera mucho más coordinada, porque según explicó, el desafío es aumentar el presupuesto para esa implementación. El periodista del Espectador le pregunta a la vicepresidenta, da la sensación de que en la campaña fueron muy duros con el acuerdo de paz, pero ahora están pensando en sacarlo adelante. ¿Cuáles son esos aspectos que quieren cambiar?, le pregunta el periodista. Y responde Marta Lucía Ramírez. A veces la gente oye lo que quiere oír, y lamentablemente hubo sesgo de parte de muchos líderes de opinión, y con respeto lo digo, de varios periodistas, al no querer oír completos los planteamientos que hacíamos durante la campaña. Tanto Iván Duque como yo
Fuimos insistentes en que ninguno quería destrozar el acuerdo de paz y en que las reformas que tenían que hacerse para lograr que las cosas positivas e irreversibles se mantuvieran, para lograr que las cosas positivas e irreversibles se mantuvieran. Sería una locura que alguien pretenda devolver otra vez al monte a los guerrilleros. Entonces, no es que haya cambiado el discurso, sino que ahora se están dando cuenta de qué fue lo que dijimos realmente, cierro comillas. Pero, si esto les parece extraño, oyentes, doctor Fernando y compañeros de la mesa, en el lenguaje de la vicepresidente, más impacto causó en algunos sectores la referencia que hizo sobre la Justicia Especial para la Paz. Marta Lucía Ramírez dejó claro que una cosa es el Partido Centro Democrático y otra, la presidencia de Iván Duque y de ella. Dijo que respetan y que el partido será fundamental para el Ejecutivo, pero que otra cosa es su gobierno. Dijo Ramírez, abro comillas, las iniciativas de varios miembros de su partido, esto lo dice el periodista, las iniciativas de varios miembros de su partido van en sentido de hacer algunas fórmulas, algunas reformas. Ella responde, siempre tendremos en cuenta esas iniciativas con el mayor interés, pero las decisiones del gobierno son del gobierno y por esa razón, por ejemplo, el referendo que había para tumbar totalmente la JEP es una decisión que jamás avalaremos porque sabemos que el país a estas alturas debe mantener y preservar lo que se pueda. Lo ideal en el acuerdo ha debido ser que se tuviera la JEP como una parte de la rama judicial, pero lo que se ha dicho por parte del presidente Duque es que tiene la voluntad de trabajar en armonía con la institucionalidad existente como lo es hoy la JEP. Debemos garantizar, por ejemplo, que los militares cuenten con una justicia que no los deje en la desventaja que hoy tienen, cierro comillas. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Pero, doctor Fernando, quedan varias preguntas en esta entrevista. Entre otras, ¿qué pasó entonces con las miles de firmas que se recogieron para derogar la JEP, impedir la participación en política de los guerrilleros de las FARC y acabar con el supuesto blindaje del acuerdo? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Quedaron en eso? ¿En una intención? Y entonces ahora no tendremos un gobierno que apoye esta iniciativa que va precisamente en lograr verdadera justicia frente a los criminales de las FARC. Esa fue una iniciativa popular de unos miembros del Centro Democrático. Recuerdo que ahí hay varias mujeres y entonces ¿qué? ¿Van a parar? Pero una pregunta para la doctora Marta Lucía que se la hemos hecho varias veces, insistentemente y en vano, al doctor Iván Duque, de ese acuerdo que nosotros consideramos maldito, inconstitucional, que fue derogado por el pueblo colombiano, revocado por el pueblo colombiano en una decisión absolutamente limpia. De ese acuerdo, ¿qué es lo que hay que conservar? ¿Qué es lo que hay que conservar? ¿La JEP le parece bien a la doctora Marta Lucía Ramírez? ¿Le parece bien que tengamos un tribunal de justicia elegido por unos extranjeros, mamertos además, izquierdistas? Primera vez en la historia de América que un país se da un tribunal de justicia conformado por extranjeros. ¿Eso le parece bien a la doctora Marta Lucía? Bueno, son preguntas que nos haremos y si ella algún día nos hace el honor de estar al aire en la hora de la verdad, se lo preguntaremos. Y para que nos digan qué partes del acuerdo son las que hay que preservar de una vez para que sepamos. Porque lo han dicho una y otra vez, no, es que no se puede destruir todo el acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la parte que hay que destruir y cuál es la parte que hay que conservar? Díganlo. Sean claros en eso. Hay que decirlo con franqueza y con pues cierto dolor en el alma. Iván Duque nunca lo quiso decir y ahora Marta Lucía Ramírez sale con lo mismo. Entonces no, es que no se puede destruirlo todo. Sería una locura que los guerrilleros se volvieran al monte. ¿Nos quiere decir, doctora, dónde están? Porque es que no hemos podido saber. Salieron de las zonas esas que llamamos de tolerancia, no quedó ninguno. ¿Para dónde se fueron? ¿Sabe la doctora Marta Lucía Ramírez dónde están los guerrilleros de las FARC? Porque sería una insensatez que volvieran al monte. Pues al monte se fueron. Aquí quedaron estos gordos, estos barrigones que están en el Congreso de la República con años, ella dice que 40 años, no, perdón, son 500 años de cárcel ordenadas por jueces en su momento imparciales, independientes, que los fueron condenando a todos por los crímenes que cometieron. Los demás,
Todos los demás, ¿dónde están? Pues son los Guacho y los amigos de Guacho y los que están en Urabá y los que están en el Caquetá con Márquez y con el Paisa y los que están en toda la costa del Pacífico. Pero como si no supiéramos que a este país lo dejó sin ejercicio de la soberanía posible Juan Manuel Santos. Pero en fin, Tata Castro. Muy buenos días a todos. Colombia tiene nuevo campeón del mundo en boxeo. El boxeador colombiano Leider Álvarez hizo historia este fin de semana al vencer por nocaut en el 7º asalto al actual campeón, el ruso Sergey Kovalev. Y así se convirtió en el primer colombiano en obtener este título en la categoría de semipesados del Consejo Mundial de Boxeo. El oriundo de Apartadó, Antioquia, con 34 años, quedó con un récord de 24 peleas ganadas, 11 knockouts y 0 derrotas, desde que saltó al profesionalismo en el año de 2009. Como boxeador aficionado, Álvarez ganó medalla de oro en los Juegos Suramericanos de 2006 en Buenos Aires, repitió en los Panamericanos en 2007 en Río de Janeiro y participó en los Olímpicos de Beijing 2008, donde perdió la medalla por decisión de los jueces. Desde 2009, cuando se volvió profesional en la categoría semipesado, se radicó en Montreal, Canadá, y ahora con su nuevo cinturón de campeón del Consejo Mundial de Boxeo obtenido el sábado pasado en el ring del Casino Hard Rock Café en Atlantic City, frente a nada más ni nada menos que al triturador, como se le llama al ruso Kovalev, considerado hasta entonces el mejor boxeador de los semipesados. Así salió este campeón, doctor Londoño, quien en un principio quería ser cantante y ahora es el primer campeón colombiano del mundo en esa categoría de semipesados. En un deporte que, boxeador. Claro, la verdad sea dicha, un deporte que ha perdido mucho arraigo en la sociedad colombiana. ¿Usted recuerda lo que fueron las peleas de Rocky Valdés con Monzón? Fueron acontecimientos nacionales. Todo el mundo pendiente de la pelea. Todo el mundo. Cuando le digo todo el mundo, es todo el mundo. Y lo mismo, le seguimos la pista a 2 o 3 boxeadores de primera condición, al Happy Lora, y entonces eso entusiasmaba a los colombianos y lo seguían. Esto lo supimos después de la pelea, ¿o no? Sí, sí señor, así es. No sabíamos que la pelea se iba a celebrar, después de la pelea lo supimos. Sí. No hay duda de que ese es un deporte que pierde adictos y adeptos, los pierde. Pero tenemos campeón mundial y campeón mundial es campeón mundial, y un muchacho Claro. de origen humilde, de Apartadó, tiene esa corona a los 34 años, ¿no? Que tiene Tierra de boxeadores, ¿no? pero tiene una edad ya muy respetable. ¿Se acuerda, doctor, de las peleas con Benny Brisco en Mónaco, el gran Rocky Valdés? Claro. Ave claro. María, eso era para parar el mundo. Y con Carlos Valdés, y las de Pambelé, Y la de Bernardo Caraballo con y las de... Joffre, ¿se acuerda? Sí, claro que Que son sí. cosas y que ahora vuelve otra vez a resurgir esto, y bueno. Bueno, vamos a ver si vuelve el entusiasmo por el boxeo.